Bienvenido, Frido. Tire para adelante. Muchas gracias, Inocencio. Gracias, para mí es un privilegio poder estar aquí con ustedes, poder venir y compartir a este programa tan exitoso. El toque de queda de la tarde, Dios seguirá siendo fiel. Amén. Así que hoy queremos compartir una palabra con la gente, mayormente la gente de Santiago, pero queremos llevar esta palabra a todas las personas que nos ven en diferentes partes del mundo. Yo creo que es el tiempo de que la iglesia pueda posicionarse y pueda empoderarse de aquellas cosas que Dios predestinó para que la iglesia manejase en su momento. Y quiero comenzar leyendo la palabra en el libro de Tercera de Juan, del capítulo 1, del verso 12 en adelante, donde Juan hace una declaración que la iglesia tiene que tomar en cuenta en este tiempo. Dice: amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad que está en ti y de cómo tú andas en la verdad. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Dice el 6, los cuales han dado testimonio de tu amor en presencia de la iglesia. Cuando hablamos de ser prosperado en todo, hay que entender el concepto de lo que esto significa. La iglesia es un referente de todo lo que es el reino de Dios, de todo lo que es la gracia, de todo lo que es el amor, la misericordia. Pero muchas veces la gente no puede percibir en la iglesia todo este bienestar. Y la Biblia me dice a mí que el bienestar, el bien de Dios tiene que ser manifiesto en mí como iglesia. Por lo tanto, es necesario que la iglesia pueda tomar realmente el empoderamiento que Dios le ha dado para poder prosperar en todas las cosas. Y hay principios que la Biblia tiene para que el hombre de Dios le vaya bien en todo. Cuando Dios llama a Josué, le dijo: Josué, mira, yo te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, lo primero es que la prosperidad, el gozo, el crecimiento, el bienestar que deseamos, implica también trabajo, implica esfuerzo, implica preparación. Y una de las cosas que Dios le dice, inmediatamente le dice que te esfuerces y seas valiente, es que le dice a Josué: mira, no apartes de ti este libro de la ley. No lo apartes. La palabra de Dios no la apartes. Medita en ella de día y de noche para que te vaya bien en todo lo que emprendas. La iglesia necesita entender que la voluntad de Dios, el deseo de Dios, es que a la iglesia le vaya bien en todo lo que emprenda. La iglesia necesita entender que la voluntad y el deseo de Dios es que seamos prosperados y es que seamos bendecidos. Wilfredo, y eso no es el evangelio de la prosperidad. Sí, pero que el evangelio son buenas noticias. Cuando tú haces las cosas correctas, tiene que irte bien. Cuando Dios le dice esto a Josué, Josué tenía que irle bien en su vida familiar. No podía ser un fracasado en la vida familiar si atendía la voluntad de Dios. A Josué tenía que irle bien en cuanto a su prosperidad económica. ¿Por qué? Porque no podía ser el ejemplo a seguir y estar en una miseria y estar en una pobreza. A Josué tenía que irle bien en cuanto a lo que era su vida, su salud y todo esto. ¿Por qué? Porque él había tomado como referencia la palabra de Dios para buscar su bienestar. Cuando el pueblo de Dios aprende a buscar en la palabra de Dios todos los requisitos necesarios para que le vaya bien, indudablemente tiene que irle bien. Tiene que haber un cambio, una transformación, y ahí es donde entra la palabra de Dios. Hay personas que al escuchar la palabra de Dios como referencia piensan en una palabra que viene simplemente a corregirme, que viene a hablarme de todas las cosas que tengo mal, para que yo de una forma u otra cambie, deje de hacer ciertas cosas que están ahí. Pero no entienden que la esencia de la palabra de Dios
es que te vaya bien en todo, es que prosperes en todo. Así que Dios no la tiene como simplemente una línea de corrección, aunque la palabra corrige, enseña, redarguye. La palabra hace todo esto, pero la esencia de la palabra es dirigirte por el camino del bienestar, de la prosperidad. La esencia de la palabra es que tú encuentres en el camino de Dios el bien, de forma tal que seas un referente para todos los demás. Tiene que haber una transformación en tu vida, tiene que haber un cambio. Cuando venimos a Cristo, venimos golpeados y heridos del mundo, venimos desilusionados, venimos cansados, venimos trabajados, venimos agobiados, sentimos que nuestra vida va perdiendo la esencia, sabemos que estamos lejos de Dios y todo eso se rompe y en un momento llega lo que es el conocimiento de saber que Dios nos ha perdonado y nos trae salvación, pero no llega a nosotros el conocimiento de que también nuestra vida tiene que cambiar para bien. Nuestra vida tiene que ser un referente. Si mi vida es una vida completamente de escasez y de pobreza, cuando yo quiera transmitirle el reino a la gente, dice, no, pero yo no voy a dejar la prosperidad que tengo para vivir una vida de escasez, porque ese es el referente que muchas personas tienen. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que la Biblia enseña que el bien que nosotros queremos, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no te añade tristeza. O sea, la bendición dentro del reino tiene que ser más deseada que la bendición fuera. Amén, así es. Tiene que haber una transformación. La Biblia me enseña a mí que las familias que no son cristianas tienen que desear ser como las que son cristianas. Así que tiene que haber un nivel de bienestar y de satisfacción en la vida cristiana que haga deseable este evangelio, que haga deseable la vida de fe. La pregunta, Inocencio, sería, ¿por qué el pueblo cristiano o la iglesia de este tiempo le cuesta tanto entender que necesita ser transformada en todo? No solamente en la parte espiritual, sino en todo. Mi vida tiene que ser transformada y la Biblia enseña todos los pasos para que yo sea transformado y sea bendecido. No hay cambio, no hay transformación si usted no está dispuesto a cambiar. Tiene que cambiar, no puede seguir siendo el mismo. Lo que hago hasta ahora me convierte en la persona que soy. Ahora, si lo que yo quiero en Dios está más allá de lo que está a mi alcance ahora, entonces yo tengo que estar preparado para cambiar. Tiene que producirse en mí un cambio. Por ejemplo, en la parte laboral, la Biblia nos enseña lo siguiente. Dice que cuando vamos a trabajar, todo lo que vamos a hacer, lo hagamos como para Dios. Imagínate, Inocencio, ¿cuál es el nivel de perfección y el nivel de perfección? ¿Qué importancia tiene que tener para nosotros hacer algo cuando lo vamos a hacer para Dios? Eso tiene que hacer que nosotros demos el 100%, que tomemos lo mejor de nosotros y que lo hagamos con el mejor de nuestro empeño, que busquemos que salga lo mejor posible. Todas las personas que hacen eso en su trabajo prosperan. Todas las personas que hacen su trabajo de esa manera son promovidos. Todas las personas que hacen su trabajo con ese nivel de excelencia, el bien le llega. Por lo tanto, si me llevo del consejo de Dios a la hora de trabajar, voy a ser prosperado. Ahora, imagínate cuál es la referencia de la palabra de Dios con relación al matrimonio. Vemos hoy en día que el matrimonio, dentro y fuera de la fe, se convierte en algo bien difícil de llevar. Pero no debe de ser así. ¿Por qué? Porque si el matrimonio toma como referencia la palabra de Dios, entonces nuestro matrimonio tiene que ser un matrimonio de una bendición continua, diaria. Tiene que haber en nosotros un bienestar y una satisfacción en nuestra vida familiar y nuestra vida de pareja, que pueda ser un referente para todas las personas que están a nuestro alrededor.
Y la Biblia nos enseña la forma en la que debemos hacerlo. Cuando buscamos en Dios el conocimiento, cuando buscamos en Dios la dirección, cuando buscamos en Dios la guía, y no pensamos simplemente en que se nos corrige porque hicimos algo mal, sino que se nos corrige para que hagamos las cosas bien y podamos prosperar en todo, inclusive en esa parte que no funciona. Entonces, vamos a darnos cuenta que nuestro matrimonio necesita el consejo de Dios para que nuestro matrimonio funcione correctamente. Amén. Ese tema está bien interesante porque muchas veces nosotros entendemos que porque nosotros le servimos a Dios, nosotros no tenemos necesidades y que no necesitamos. Y que usted como hombre de Dios, usted no puede andar en un buen vehículo. O que usted como un hombre de Dios, usted no puede tener una buena casa. Todo eso está en el plan y el propósito de Dios. Yo soy de lo que entiendo, con respecto a esto, Josué, que el mismo Jesús, cuando le llama a los discípulos, no lo llama para que ellos se queden estancados, sino lo llama para que avancen. Para que avancen. Por eso encontramos en la Biblia, y no me estoy saliendo de contexto, ni del tema que tiene el ministro, el llamado que le hace, él le dice, cuando él lo llama, lo prepara, él le hace el llamado, lo prepara, entonces lo envía. Le dice, vayan. O sea, yo creo un evangelio de crecimiento. Y qué bueno que usted toca ese tema, cuando usted dijo en todo el sentido de la palabra. Yo creo que sí, que necesitamos. Yo predicaba no hace mucho un mensaje en una iglesia, que el tema era, necesitamos una reforma. Así es. Necesitamos una reforma en todo el sentido de la palabra, para nosotros poder cumplir y poderle darle a conocer al otro que el Dios que nosotros le servimos no es un Dios de yeso, ni es un Dios que está pintado en la pared, sino que es un Dios de poder y de autoridad para hacer maravilla. Amén, así es. Y es importante entender esto. ¿Sabe por qué? Porque es necesario de que la iglesia se empodere en este tiempo. La Biblia dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y entiendo que las comunidades gimen por la manifestación de los hijos de Dios. Es tiempo de que haya un cambio en la ciudad de Santiago. Es tiempo en el que la iglesia pueda encabezar lo que es el bienestar de nuestras sociedades. No solamente debe de quedarse internamente dentro de la iglesia, tiene que salir hacia afuera, tiene que haber afuera una dirección para los matrimonios que necesitan ser restaurados, tiene que haber fuera una dirección para nuestros jóvenes que salen a la calle y sean prosperados, que ellos puedan crecer en todo. Tiene que haber una dirección para que la gente entienda que Dios es bueno, que las cosas que están en Dios son las cosas que necesitamos para que nos vayan bien. Tiene que haber una dirección de la iglesia que se empodere de los lugares públicos y pueda inculcar en la población el deseo, el anhelo de servir a Dios. Tiene que haber un empuje de la iglesia que pueda entrar en la política y pueda marcar la diferencia y pueda enseñar cuáles son los principios de fe. Yo bendigo los países en donde se ha tomado a personas con fe cristiana que defienden públicamente la fe, que pueden decir, yo estoy aquí porque Dios me puso aquí y estoy dispuesto a marcar la diferencia. Y creo que eso tiene que suceder en nuestro país también. Y creo que este es el tiempo de Dios. La iglesia tiene que avanzar, la iglesia tiene que crecer, tiene que romperse toda ligadura, toda opresión en nuestra ciudad. Y la iglesia tiene la respuesta. Tiene que haber un cambio. La iglesia tiene que estar dispuesta a luchar por aquellas cosas que están mal y que hay que hacerla notoria en las calles cada día. Cuando yo veo nuestra nación y yo veo que el mes de febrero lo toman para el carnaval, lo toman para hacer una cantidad de cosas que están fuera del orden de Dios, cuando nuestra nación, los que pelearon por ella, los que dieron su sangre por ella, los que dieron su vida, los que pusieron
todo lo que tenían en las manos de este proyecto de hacer nuestra nación libre, soberana, independiente. Pusieron la Biblia como referencia, pusieron a Dios como referencia, y hoy en día una cantidad de personas que no tienen temor de Dios toman este tiempo, que es un tiempo que debería ser un tiempo de regocijo y de agradecimiento para Dios, para salir a las calles, a hacer estas cosas, a alabar a los demonios, a hacer cosas que están fuera del orden. Y la iglesia tiene que levantarse, tiene que haber un empoderamiento, tiene que haber una transformación en nuestra ciudad, tiene que haber una transformación para que nuestros jóvenes que están en la calle, que encuentran que no hay nada de gloria dentro de la iglesia, puedan cambiar su perspectiva y puedan entender que la verdadera bendición la tiene Jehová para ellos, la tiene nuestro Dios. Tiene que haber una transformación, tiene que haber una iglesia que se canse de ver el pecado, tiene que haber una iglesia que se canse de ver los feminicidios, que se canse de ver los homicidios, que se canse de ver la corrupción y salga y pueda mostrarle al mundo que Dios tiene un camino diferente, que hay algo diferente que puede cambiar la historia de nuestra nación. Tiene que haber en nosotros el anhelo de una transformación, y para eso tenemos que cambiar nosotros. Tiene que haber en nosotros la unidad. Todo aquello que viene a romper la unidad dentro del pueblo de Dios, dentro de las familias cristianas, dentro de las iglesias, dentro de los concilios, tiene que haber una voluntad propia de la iglesia para que haya un rompimiento, para que seamos luz a las naciones, para que seamos luz a las personas que no conocen a Dios. Tiene que haber en la iglesia un despertar que nos haga entender que Dios nos llama a empoderarnos, que nos llama a tomar el control, el dominio de aquellos lugares que se están perdiendo, que están desviando nuestra juventud del camino de la fe, que están desviando nuestros gobernantes del camino de la fe, que están desviando la iglesia de aquello a lo que Dios lo ha llamado. Tiene que cambiar nuestro vocabulario. Cuando oigo las personas hablando de escasez, hablando de pobreza, oramos, mira, ve a orar por mi familia, pero esa gente son de corazón muy duro. El Señor no me manda ni siquiera a orar así. El Señor me manda a llamar las cosas que no son como si fueran. Y eso tiene que traer una transformación en mi mente. Tiene que haber en mi mente la certeza de entender que para Dios nada es posible. Y tengo que aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y la perspectiva de Dios es que seas prosperado en todo. La perspectiva de Dios es que tu familia esté en bendición. Es que tu relación familiar sea buena. Es que tus hijos sean prosperados. Es que los hijos tuyos puedan ver en el camino del Señor bienestar. Amén. Puedan ver el bienestar en el camino del Señor. Tenemos que unirnos para esto. Tenemos que buscar que lo que Dios ha prometido sobre esta ciudad sea manifiesto. Dios ha dicho demasiadas cosas buenas sobre Santiago. Amén, amén. Dios ha hablado tantas cosas, tantos profetas que vienen desde las naciones a hablar del avivamiento que ha de nacer aquí en Santiago. Pero avivamiento no solamente consiste en un mover del Espíritu Santo dentro de la iglesia, sino que ese avivamiento tiene que impactar nuestras comunidades, tiene que impactar a aquellos que no son cristianos. Amén, así es. Yo creo que este es el tiempo donde aquí se ha profetizado en varias ocasiones que República Dominicana será impactada por un tremendo avivamiento, un gran avivamiento, y sabemos que está sucediendo. Vemos que ha comenzado, el avivamiento ya ha comenzado. Vemos que República Dominicana pues están saliendo predicadores para todas partes del mundo. Así es. En todas partes del mundo lo que se ha profetizado ya ha comenzado a cumplirse. Ahora va a venir un sacudimiento para la iglesia, poderoso, y yo creo esa palabra, pero como usted acaba de decir, necesitamos ser reformados. Yo creo que como en aquel tiempo, en el 1517, cuando este hombre veía que las cosas no estaban caminando como deberían caminar en el pueblo, este hombre se levantó en esta fecha, una fecha histórica, 1517, Martín Lutero
cuando se levanta y dice, no, espérate, las cosas no son así. Y dice que la historia, que este hombre se levantó y presentó sus 95 tesis en una catedral de Alemania. Este hombre, amado, se levantó con una visión diferente a la que él estaba viendo. Y yo creo que aquí en República Dominicana hay hombres, y cuando hablo de hombres, hablo de mujeres que tienen una visión. Y que yo sé que es extraordinario lo que se está preparando en la República Dominicana. Pero de que algo poderoso, yo sé que se va a desatar en el nombre de Jesús. Porque esta es una tierra, como usted decía, que nuestros antepasados, nuestros patriotas, lo primero que ellos hicieron fue poner el nombre de Dios en alto. Lo primero que ellos hicieron fue poner el nombre de Dios en alto. Todo lo que respira la República Dominicana por todos lados es Dios. Y decía un extranjero que estuvo acá, estuvimos en varios medios de comunicación, como 7, 8 canales de televisión, estuvimos en 3 emisoras de radio, y ellos decían algo, ellos decían, wow, el calor humano aquí es tremendo, yo veo que aquí la gente, todo lo que respira es Dios. Entonces es una bendición para nosotros, claro, hermano. Hay otras naciones que no disfrutan de la libertad que nosotros tenemos para adorar y glorificar a Dios. Entonces, señores, vamos a aprovechar lo que ya hemos recibido de parte de Dios, vamos a ponerlo en práctica, vamos a seguir avanzando, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros sigamos avanzando hasta el final. Bendecimos de una manera poderosa a toda la gente que está ahí conectado con nosotros, a lo largo y a lo ancho de toda la República Dominicana, también la gente que nos sigue de diferentes partes del mundo.